Y alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, hermanas y hermanos, por estar con nosotros en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy vamos a estar hablando sobre un tópico que de seguro ya ustedes han escuchado en el día de hoy, miércoles de ceniza, y este es: conviértete y cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos tenemos la oportunidad, hermanos, porque Dios nos da la gracia, Dios nos da el poder, la fuerza, para ser cada día un poquito mejor, para acercarnos a esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero antes de compartir el tema con ustedes, antes de hacer absolutamente nada más, yo te invito, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansemos en los brazos poderosos de Jesús y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, con todas las fuerzas de mi corazón, por Jesús, el regalo maravilloso que tú nos has dado, oh Dios Padre. Gracias, Señor, porque tanto amaste al mundo, tanto nos has amado a nosotros, que diste a tu único Hijo, Señor, para que creyendo en Jesús tengamos vida y salvación eterna, para que tomando la decisión de acercarnos a Jesús cada día más y más, podamos caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres que seamos felices, Señor, porque tú quieres que nos levantemos, oh Dios, de la miseria en que estamos muchas veces metidos y podamos caminar en la victoria de los hijos tuyos, Señor, en la victoria de los hijos de Dios. Padre Santo, yo te pido por este hermano que está escuchando en estos momentos. Yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé cuál es su problema. Esta hija tuya, Señor, mira su problema, mira su dolor, mira su vacío. Y Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que sanes a esta hija tuya, Señor, que liberes a este hijo tuyo, Señor, que levantes a estos hijos tuyos de la fosa en que se pueden encontrar en estos momentos y que les des, oh Dios, la certeza de que contigo hay esperanza, de que contigo, Señor, lo imposible se hace posible, de que contigo las cadenas pueden venir al suelo, Señor, y los yugos pueden desaparecer y podemos comenzar una vida nueva, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no estamos solos, mi Dios, especialmente en este día maravilloso en que comenzamos la Santa Cuaresma. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que con Cristo Jesús, mano a mano con Jesús, lo imposible será posible, Señor. Y nosotros vamos un día a verle cara a cara, en ese momento en que seremos juzgados y escucharemos sus santas palabras que nos dirán a cada uno de nosotros: bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Me fuiste fiel, ahora entra y toma posesión del cielo que ha sido preparado para ti. Y recibiremos, hermanas y hermanos, de las manos del Señor, de las manos santas de Jesús, la corona de los santos, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Señor, prepara a mi hermano, prepara a mi hermana, para que hoy, miércoles de ceniza y en este comienzo maravilloso de Cuaresma, podamos de verdad hacer cenizas los pecados que dejamos atrás para comenzar una vida de gracia, una vida de victoria, una vida de esperanza, una vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Quiero dar gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todas las personas que nos llaman con peticiones de oración y todas las personas que también pues nos escriben en Facebook y que nos piden oración, a todas las personas que se han hecho pues seguidores de la página del Padre Pedro Núñez. Cuenten siempre con mis oraciones, y aquellos de ustedes que piden oración particular, crean que estoy orando mucho por ustedes. También doy gracias a Dios por Marcelo de Córdoba, de Argentina, que pido oración por él y por toda su familia. Que el Señor te bendiga, Marcelo, en superabundancia, especialmente en este comienzo de Cuaresma. Yolanda Villaseñor de Manchester, Connecticut, pide oración, está teniendo problemas en su familia. Que el Señor te bendiga, Yolanda, a ti y a todos tus seres queridos también. Ángel Martínez de Puerto Rico me pide oración por su hija Ivonne y también por toda su familia. Que el Señor bendiga a Ivonne,
Para Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Que el Señor la bendiga a ella y a todos tus seres queridos también. También por Milagros Torrellas de Miami, Florida, que pido oración por ella, que el Señor les bendiga en superabundancia. Y Hernando de West New York pide la intención o pide una oración para recuperarse de una depresión muy seria por la cual está pasando. Pues Señor, bendice a todas estas personas y bendice, Señor, a todos los que están escuchando y viendo este programa con múltiples bendiciones y sobre todo, Señor, con la certeza de que contigo, mi Dios, ya nuestra es la victoria. Hablando acerca del miércoles de ceniza, pues quiero decirles ante todo que doy gracias a Dios porque hace 2 semanas atrás estuve en Honduras y tuve la oportunidad de compartir con muchísimos hermanos, tanto en Tegucigalpa como en La Ceiba. Y qué experiencia tan bonita. Yo cada vez que tengo una oportunidad de compartir con mis hermanos en alguna parte, pues yo salgo renovado. Y qué bueno, ¿por qué? Porque tenemos un encuentro con Cristo Jesús y cada vez que tenemos un encuentro con Jesucristo, ya no podemos ser las mismas personas. Algo sucede en nuestras vidas que nos cambia y nos cambia para siempre. Así que doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios por los hermanos que vinieron desde tan lejos para escuchar la palabra de Dios en Tegucigalpa, de Adelí, y también los que estuvieron en La Ceiba, en Honduras, y los que vinieron desde lejos también. Y hablando de ese encuentro con Cristo Jesús, eso es precisamente lo que la iglesia nos pide en esta Santa Cuaresma. Que tomemos la decisión de aprovechar esas maravillosas gracias que Dios nos da para acercarnos más a Jesús, fuente de vida y salvación eterna. Yo puse en la página de Facebook no hace mucho tiempo atrás una historia que me ocurrió precisamente cuando estaba en Honduras. Estaba yo en un avión pequeñito, iba para La Ceiba, y al lado mío se sentó una señora que era oriunda del Canadá, y yo la veía ya con una cara muy triste, muy lánguida. Y le pregunté si tenía algún problema. Y la señora se me quedó mirando como que diciendo, ¿y cómo usted sabe? Pero es que sus facciones delataban que tenía serios problemas en su corazón. Y me dijo, sí, tengo serios problemas. Y le dije, ¿y usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesucristo? Y para mi sorpresa me dice, bueno, yo era católica y yo creía en Dios, pero me han pasado tantas cosas que hoy por hoy no creo en nada. Soy atea, no creo en Dios. Y como que algo me apretó el corazón en ese momento y yo le dije, señora, usted me permite, aunque usted no cree en Dios, usted me permite que yo ore por usted. Y de nuevo, aquella señora me mira con una cara de espanto como diciendo, ¿y de dónde salió? Pero al fin y al cabo me dejó orar por ella y estuvimos orando un buen rato. Y yo le pedí al Señor la gracia para que ella pudiera de nuevo aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Y de nuevo integrarse a la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Al final de la oración, después que pedí por la sanación de su corazón y de sus heridas, y le pedí al Señor que la ayudara para que ella pues pudiera tener la paz que solamente Jesús puede dar, yo vi como que se le empezaron a salir unos lagrimones de sus ojos. ¿Y saben lo que me dijo, hermanos? Me dijo, yo no sé cómo es posible que por tanto tiempo yo haya estado sin Dios. No sé cómo es posible que por tanto tiempo yo haya estado sin Dios. Yo leo a veces algunos comentarios de hermanos y hermanas que son ateos, que dicen no creer en nada. Y yo me siento tan triste por ellos, porque yo digo, Señor, la vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin ti no tiene propósito, no tiene razón de ser. Y es por eso precisamente, hermanas y hermanos, que en este tiempo de Cuaresma, la iglesia nos invita a recapacitar, dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice, después de que tomaron preso a Juan Bautista, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a sus malos caminos y crean en la buena nueva. Ese es el propósito de esta Cuaresma, renunciar a nuestros malos caminos, renunciar a todas aquellas cosas que ha lastimado nuestro corazón, apartándonos de la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo.
Uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, San Agustín de Hiponia, decía: mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, es el único que puede dar sentido y propósito a nuestra vida, hermano. Jesús, Dios, hermana, es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. No importa lo sola que te sientas, no importa lo amargado que te sientas, no importa lo deprimido que te sientas. Si comienzas a buscar a Jesús de verdad, no solamente lo vas a encontrar, pero ese encuentro va a cambiar tu vida para siempre. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 dice: ven a mí hoy, primer día de Cuaresma. Ven a mí tú que te sientes triste, ven a mí tú que te sientes cansado, ven a mí tú que te sientes agobiado, ven a mí tú que tienes un montón de problemas dentro de ti, ven a mí. Porque si alguien puede darte paz, es Jesús. Si alguien puede levantarte de tu miseria, no importa cuál sea, es Jesús. Si alguien puede liberarte de tus cadenas con que Satanás te ha atado por tanto tiempo, ese es Jesucristo. Si alguien puede dar gozo a tu corazón en medio de tus peores tempestades, ese es Jesús. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de bendición grande, hermano. Es un tiempo que es un regalo de Dios maravilloso. Y si lo tomamos en serio, nosotros vamos a experimentar una vida nueva. ¿Y qué hacer para tomar este tiempo de Cuaresma en serio? Pues yo les invito para que oren con más frecuencia. Yo no sé cuánto tiempo tú oras, pero si oras 10 minutos, comienza a orar 15 cada día. Si oras 15, comienza a orar 20, un poquito más. Si vas a misa solamente los domingos o de vez en cuando, trata de ir a misa no solamente los domingos, pero trata de ir a misa más frecuentemente, tal vez 2 o 3 veces a la semana. Y si vas 2 o 3 veces a la semana, ve todos los días. Lee la Santa Biblia. La palabra de Dios, dice San Pablo, es como espada de doble filo, que entra, ¿para qué? Para quitar la inmundicia que tenemos por dentro y revestirnos de la presencia de Jesús, la palabra hecha carne. Y trata de hacer obras de caridad. Trata de olvidarte un poquito de ti mismo y hacer cosas para otras personas, sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por el mismo Jesús. Que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos ustedes, un tiempo de renovación espiritual y sí, de nueva vida. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Feliz época de renovación espiritual, feliz época de Cuaresma. Y tengo una carta de Fabricio La Ferrara, y perdona que me equivoqué un poquito pronunciando tu apellido, de Argentina, en que me escribe diciendo que yo estoy equivocado porque mencioné en el programa penúltimo que Jesús no tenía hermanos. Y él está probándome que Jesús tiene hermanos y por lo tanto me está diciendo que le debo $1,000 por la apuesta que hicimos. No, pero Fabricio, la apuesta no fue en referencia a los hermanos de Jesús, pero a los hijos de María. Yo dije que si encontraban un pasaje en que explícitamente se dijera que María tuvo más hijos, que yo daba $1,000. Y lo estaba diciendo jugando, pero digo en serio también, porque es que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que diga que María Santísima tuvo otros hijos además de Jesús. Y cuando tú hablas acerca de que Jesús es el primogénito, para todos los judíos, en la cultura judía, el primogénito siempre es el primero. Se tenga más hijos o no, el primogénito es el primero. Cuando se habla de unigénito, se está hablando en referencia a Dios Padre. Su hijo unigénito, su único hijo es Jesucristo. Nosotros no somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo, el único hijo de Dios, el unigénito de Dios, porque Jesús es de la misma esencia que el Padre. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. A través del bautismo hemos sido incorporados en Cristo Jesús. Y por lo tanto gozamos
de ese privilegio de ser hijos adoptivos de Dios. Pero el único hijo unigénito de Dios es Jesús, porque es de la misma esencia que el Padre. También recibimos otra pregunta muy interesante, otra tal vez un comentario o un argumento a través del correo electrónico y quisiera que ese comentario se leyera, por favor, en estos momentos. Estimado señor, he escuchado sus pobres conceptos sobre la homeopatía y dice que, de acuerdo a la ciencia, no se ha probado nada. Eso es como decirme que no crea en la Santísima Trinidad, porque científicamente no se ha probado su existencia. Aconsejo que no debería tocarse un tema que desconoce completamente. Eso equivale a que se le pida consejo moral a alguien que desconoce totalmente el tema. Esa es la razón de que tantas sectas tengan éxito aprovechando la ignorancia del católico. Pero sus comentarios están exactamente en ese mismo rumbo. Aclaro que soy católico y me siento sumamente seguro de mi fe, pero también soy médico homeópata y tengo las bases para decirle que usted está totalmente equivocado en sus conceptos. Si tomo como referencia la facilidad con que pretende conocer un tema y exponerlo, me hace desconfiar de sus palabras cuando habla de espiritualidad. Enrique Salcedo. Enrique, gracias por su comentario. Y usted tiene pues el derecho de pensar como usted quiera pensar, ¿verdad? Pero creo que usted está haciendo un argumento que no es válido, ya que las hipótesis o teorías científicas tienen que ser sometidas a la evidencia experimental a través de la cual se determina si son verídicas o no. La fe, al igual que el amor o la esperanza, no pueden ser medidas ni pesadas en un laboratorio, ya que sería imposible determinar si lo que se cree o lo que se siente es cierto o no. En el campo de la ciencia, las hipótesis o teorías, si usted bien lo sabe, solo valen si hay evidencia experimental científica a su favor. La homeopatía, desde sus inicios allá por el 1700, jamás ha podido comprobar con métodos científicos que sus medicamentos tienen poderes curativos. Los defensores de la homeopatía afirman que sus remedios llamados de alta potencia plantean alguna clase de campo de energía curativa. Sin embargo, algunos de estos remedios están tan diluidos que no contienen sustancia material, excepto, y con el perdón de usted, azúcar pura. Hace un año el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes en Inglaterra insistió en que los productos homeopáticos no son medicamentos y que no deberían ser aprobados por los reguladores de medicina. Además, indicó que los fabricantes de homeopatía no deben hacer afirmaciones médicas en las etiquetas de los productos sin evidencia de que sean efectivos. Finalmente, con muchísimo respeto, Enrique, animo a los defensores de la homeopatía a que sigan buscando la verdad y les invito a que lean el artículo de los Consejos Pontificios para la Cultura y el Diálogo Interreligioso titulado Jesucristo, portador del agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Muchísimas gracias por su comentario, don Enrique, y cuente con mis oraciones. Bendito sea Dios. En estos momentos, pues, tenemos otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, los cristianos no católicos aseguran que toda la gente es creación de Dios, pero solo los que se convierten a Cristo, como ellos, pueden ser llamados hijos de Dios. Ellos utilizan citas bíblicas, Juan, capítulo 1, versículo 12, para sostener esta afirmación. ¿Podría usted explicarme cuál es la verdad sobre esto? Daniel, México. Daniel, gracias. Doy gracias a Dios por todas estas preguntas maravillosas y estos comentarios que ustedes están haciendo. Benditos a Dios porque eso nos reta a todos nosotros pues a tratar en la mejor forma posible de dar explicaciones contundentes a ustedes. Cuando hablamos acerca de que Dios crea, pues Dios lo crea todo. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, que es el que tú mencionas, en el prólogo, es decir, en el capítulo 1, si
Si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que ustedes las abrieran. El prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: pero a todos los que lo recibieron a quién, a Jesús, les dio la capacidad para ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir recibir a Jesús? Porque la palabra de Dios dice anteriormente, dice, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Cuando Jesús viene al mundo, no todo el mundo lo sigue. No todo el mundo cree que Él es el Mesías. No todo el mundo cree que Él es el Hijo de Dios. Pero comienza a haber un grupo de personas que sí se abren a la posibilidad de que Jesús de verdad es el esperado de los tiempos, de que Jesús de verdad es el Mesías, de que Jesús de verdad es el Señor. Y dice la palabra de Dios, y lo promete la palabra de Dios, que todos aquellos que toman esa decisión de acercarse a Jesús y de aceptarlo como de verdad Él es, que van a convertirse en hijos de Dios. Tenemos que tener bien claro lo siguiente: toda persona, todo ser viviente es criatura de Dios, es creado por Dios. Dios crea todo. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y Dios los crea, hombre y mujer, macho y hembra los crea a imagen y semejanza de Él, dice la palabra de Dios. Pero si bien es cierto que todos somos criatura de Dios, es decir, hechura de Dios, nos podemos convertir, sin lugar a dudas, como dicen los hermanos evangélicos, en criaturas de Dios. Y yo quiero tener una cosa bien clara en estos momentos. En la medida en que las iglesias protestantes y evangélicas enseñan lo mismo que enseña la Iglesia Católica, están bien. Cuando comienzan a enseñar cosas que están tergiversadas o en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, la iglesia fundada por Jesús, la única iglesia fundada por Jesús, están mal. Y lo que están diciendo es cierto. Es decir, toda creación es creada por Dios. Nadie más ha creado, nadie más puede crear porque solamente Dios es Dios y Dios es el único que crea. Ahora, lo segundo es que aceptando a Jesús nos convertimos en criaturas de Dios, es decir, en hijos adoptivos de Dios. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para aceptar a Jesucristo? Los primeros cristianos tenían esto muy claro, lo tenían muy claro. Por ejemplo, si vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, habla que para poder uno creer en Jesús, es decir, para poder vivir sometido a Jesús y aceptarlo de verdad como Señor de nuestra vida, tenemos que bautizarnos. Cuando nosotros nos bautizamos, entonces nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Por lo tanto, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13 en adelante, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Y dice, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una nueva vida. Si la comunión en su muerte nos injertó a Él, es decir, a través del bautismo fuimos injertados en Cristo Jesús, también compartiremos de su resurrección. Bendito sea Dios. Y por eso es que San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando él predica después de esa maravillosa experiencia de Pentecostés, San Pedro es el que habla y dice que tenemos que convertirnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice Pedro, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, no solamente es importante dejar el pecado, pero someternos a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con esa marca maravillosa que recibimos del cielo, que es el bautismo. Quedamos sellados con la presencia del Señor y nos convertimos, como dice la palabra de Dios, como dice San Pablo, en templos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. En estos momentos tenemos otro correo. Adelante, por favor. Padre, ¿qué dice la Iglesia sobre el arcángel Uriel? Ya que sabemos que son 7 los arcángeles que tienen acceso directo a la gloria de Dios. En la Biblia solo habla de 3 de ellos, Miguel, Gabriel y Rafael. Otra pregunta, ¿la guerra entre los ángeles fue intelectual o fue una contienda de obra? Filiberto Sánchez. Filiberto, muchísimas gracias. Uriel, pues no es parte de la Biblia que es aceptada por la Iglesia Católica, ni tampoco es parte de la Biblia que es aceptada por los hermanos protestantes y evangélicos. Uriel, el arcángel Uriel, pues pertenece a uno de los libros apócrifos, es decir, libros que no son aprobados por la Iglesia.
y aparece como uno de los arcángeles, pero realmente los arcángeles que nosotros conocemos y que conocemos porque están en la Biblia son 3. De que hay 7, acuérdense también que el número 7 significa plenitud, significa multitud. De que la Biblia hable de 7 arcángeles no quiere decir que son 7 en número, sino que puede ser 7 en una multiplicidad de arcángeles, es decir, de seres, de espíritus puros que sirven a Dios muy de cerca. Los que conocemos son pues Miguel, Gabriel y el otro que es, ¿cuál? Rafael. Son los 3 arcángeles que conocemos. El arcángel Rafael es el que guía a Tobías para que él pueda hacer las cosas según la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. El arcángel Miguel es el que pelea contra Satanás y sus secuaces, sus demonios, y gana la victoria en el nombre del Señor Jesús. Y pues el otro es Gabriel, el que tiene la visitación a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para anunciarle la venida de su Hijo, que al fin y al cabo es su Señor, que es el Mesías, que es Jesús. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio, mejor dicho, al libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, vamos a ver que esa guerra existió, pero no es una guerra intelectual, sino que es una guerra entre el bien y el mal. Y lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que al fin y al cabo, el bien es el que vence, porque el poder, al fin y al cabo, es de Dios. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, Rey de Reyes, en este principio de Cuaresma, que lo podamos alabar, hermanos, de verdad, que lo podamos glorificar de verdad con un cambio de vida, acercarnos más a Él que nunca antes en nuestra existencia. Me gustaría mucho, hermanas y hermanos, que ustedes sean seguidores de la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y también tenemos muchísimos de estos programas ya en YouTube para ustedes o para que ustedes pues puedan promoverlos entre sus círculos de amistades o familiares. Y todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. Así que espero que esto sirva de beneficio para todos ustedes. Antes de contestar la siguiente pregunta, yo quiero decirles a ustedes que para mí es muy importante citarles a ustedes los pasajes bíblicos. Cuando el hermano habló o preguntó acerca de la batalla que hubo entre los ángeles de Dios y los ángeles que se apartaron de Dios, eso se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 hasta el 9. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículos 7 al 9. Léanlo, creo que les va a ayudar muchísimo. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando uno comulga, ¿se debe masticar la sagrada forma? Otra pregunta. Una persona me dijo que cuando nos persignamos debemos hacer la señal de la cruz a la altura del vientre, pues si la hacemos a la altura del pecho sería una cruz invertida. ¿Cómo se debe hacer? Norma Rodríguez, México. Norma, comenzando con la segunda pregunta, ¿y qué tiene que ver que la cruz esté invertida? De acuerdo con la tradición de la Iglesia, Pedro, el primer papa, pues asignado por el mismo Jesús, no quiso morir como Jesucristo, sino que quiso morir de cabeza al suelo y su cruz fue invertida. Entonces, no tiene nada que ver si vamos hasta el vientre, pero lo importante es que hagamos la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda del amor de Dios que no tiene límites. ¿Tú te recuerdas, Norma, tal vez que una de las oraciones que hacíamos cuando niños era por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro? La primera cruz la hacemos en la frente, pidiendo a Dios que nos quite cualquier mal pensamiento que nos aparte de la fuente de vida que es Jesucristo.
La segunda cruz la hacemos en la boca, pidiendo al Señor que nos aleje todo tipo de tentación a través de la lengua, que desafortunadamente se usa demasiado y para hacer cosas muy malas, para degradar reputación, para hablar mal de otras personas, en fin, para crear chismes y todo tipo de problemas innecesarios. Y la otra cruz es en el pecho, no es en el vientre, es en el pecho, para pedirle al Señor que nuestro corazón sea siempre de Cristo Jesús y que nuestro amor por Cristo Jesús crezca cada día más y más como creció y sigue creciendo el corazón y el amor de María Santísima por su Hijo. Entonces, la señal de la cruz realmente debe comenzar en la frente, llegar hasta el corazón y después de un lado al otro. De esa forma pedimos al Señor que nos cubra con su presencia y que nos podamos de verdad más y más revestir del mismo Cristo Jesús. En relación a la primera pregunta, la Iglesia Católica cree, afirma, proclama que la Eucaristía es el regalo más maravilloso que Jesús nos ha dejado. Es el regalo más grande, el regalo más contundente, porque es su propio ser, su propio cuerpo, su propia sangre. La Iglesia por muchísimos años pidió, exigió, enseñó de que cuando uno comulgaba tenía que dejar que la hostia consagrada se disolviera con la saliva y después uno tragarla. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conscientes del respeto y la reverencia que merece la presencia de Jesús en nuestra vida, especialmente cuando lo tenemos en la boca. Después del Segundo Concilio Vaticano, la Iglesia ha permitido, se ha abierto para que nosotros podamos o bien dejar que la hostia se diluya o masticar la hostia, ya que en la Santa Biblia se habla de tomar y masticar en el Evangelio según San Juan. Lo importante, de nuevo, es que lo que hagamos al recibir al Señor, que lo hagamos con sumo respeto y la mayor reverencia posible. En estos momentos, un correo electrónico adelante, por favor. Querido Padre Pedro, nuestros hermanos separados, usando la Biblia, afirman que Pedro jamás estuvo en Roma y ello me ha dejado sin argumentos. ¿Cómo puedo demostrar que Pedro murió en la colina vaticana? Olga Benavente. Olga, ¿cómo probarlo? Pues cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar al Señor. Desafortunadamente los hermanos protestantes evangélicos dicen, y a veces se contradicen, que si no está en la Biblia, no lo creen. Pregunta a un hermano evangélico, un hermano protestante, si cree que los primeros cristianos iban a las catacumbas a reunirse. Lo más probable es que te diga que sí. Y si te dice que sí, pregúntale, ¿y dónde está en la Biblia? Porque eso no aparece en la Biblia tampoco. Y sin embargo, de acuerdo a la historia, sabemos más que de sobra que los primeros cristianos se reunían periódicamente en las catacumbas, que eran lugares que se usaban para enterrar a los muertos. Pero ahí se reunían, y ahí compartían la palabra, y ahí compartían la fe. En ninguna parte de la Santa Biblia vas a encontrar que Pedro estuvo en Roma. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Y cuál es el problema? Supuestamente que Pedro nunca haya estado en Roma. ¿Cuál es el problema? Él sigue siendo el elegido de Jesús, él sigue siendo el primer papa. Ha establecido su sede en Jerusalén, ha establecido su sede en Roma, ha establecido su sede en cualquier otra parte. Él fue el escogido por Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, apacienta mis ovejas. Se lo dice solamente a él, no se lo dice a los demás discípulos. ¿Por qué? Porque Pedro era el que tenía las llaves, la autoridad de Jesús para abrir y para cerrar, como lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Pero sin embargo, y desafortunadamente, muchos hermanos protestantes y evangélicos no conocen la historia de la iglesia. No conocen la historia de la iglesia. Entonces, su conocimiento, su información es muy pobre, porque solamente lo que está aquí y lo que ellos interpretan a su manera o a la manera de sus pastores. Pero, de acuerdo con la historia, los primeros padres de la iglesia, es decir, aquellos que fueron los sucesores de los primeros discípulos o apóstoles de Jesús, ellos hablan, sí, de que Pedro y Pablo, los dos, estuvieron en Roma. Por ejemplo, entre ellos está Tertuliano, y Tertuliano, pues él vivió en los años 40, 50, más o menos, y él escribe que Pedro ordenó
a Clemente de Roma o a Clemente el Romano y lo ordenó en Roma. Y Clemente, que fue el cuarto papa de la Iglesia Católica, Clemente Romano o Clemente de Roma, o como lo conocemos hoy día, San Clemente de Roma, escribiéndole a los corintios, dice que Pedro y Pablo fueron asesinados en Roma. Y más tarde, Orígenes, otro gran padre de la Iglesia, en el año 190 después de Cristo, más o menos, escribe y dice que mientras Mateo escribía su evangelio, Pedro y Pablo sembraban la simiente de la iglesia cristiana en Roma. Y por ahí podemos sacar muchísimos otros pasajes y escritores y primeros padres de la iglesia que hablan acerca de la presencia de Pedro, el primer papa, en la ciudad de Roma. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que cuando la otra persona se encuentra enojada y nos esté hiriendo con acusaciones y palabras feas, nosotros debemos callar y no responder nada, y encima de eso esperar a que se le pase o se avergüence de su mal actuar? Además, deberíamos orar por él o ella. Rocío, En toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, ¿cuál es la enseñanza básica de Jesús? El amor. Si nosotros fuéramos a resumir el cristianismo con una palabra, sería amor. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos desde el 3 en adelante, que Dios es amor. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y el que conoce el amor puro, el amor de verdad, el amor que viene de Dios, conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero si queremos algún pasaje en específico, podemos ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 en adelante hasta el versículo 48. Y voy a leer algunos pasajes porque es muy largo todo, pero ojalá que ustedes lo puedan leer en su casa. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado, no resistan a ese que les hace daño o a esos que les hace daño. Antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Es decir, no guardes rencor en tu corazón, porque al fin y al cabo, quien va a salir perdiendo eres tú mismo. Cuando tú guardas rencor, cuando guardas resentimiento, cuando guardas deseos de venganza, al fin y al cabo, quien se enferma, quien se lastima, quien se hiere, eres tú, más nadie. El otro tal vez ni se da cuenta de que tú tienes esos resentimientos negativos o esos sentimientos negativos hacia esa persona. Jesús lo está diciendo por nuestro propio bien, que pongamos en práctica el más importante de los mandamientos, que al fin y al cabo es el amor. Y sigue diciendo, si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Y si alguien te obliga a llevar la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y harás enemistad con tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Qué palabras tan maravillosas nos deja el Señor Jesús en el Evangelio. Si nosotros de verdad comenzáramos a vivir de esa forma, si más y más cada esposo, cada esposa comenzara a poner en práctica el mandamiento del amor, como hemos escuchado en estos momentos, díganme, hermanos, ¿cuántos divorcios habría? Si más papás respetaran y amaran a sus hijos de verdad, en vez de muchas veces lastimar su ser, su dignidad, dígame, ¿cuántos problemas habría entre padres e hijos? Y si más hijos comenzaran de verdad a respetar a sus padres y amarlos de verdad, y a ponerlos en el lugar que ellos merecen, que es el lugar de autoridad en la casa, ¿cuántos problemas habría entre padres e hijos? Y así podríamos seguir enumerando. Que nosotros en esta Cuaresma, si vamos a hacer algo para cambiar, que pongamos en práctica por lo menos el mandamiento del amor.
Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Esperamos sus llamadas y las llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa como de costumbre, pero hermanas y hermanos, regresamos enseguida. Así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a María Laura de Miami en línea telefónica. María Laura, ¿me escucha? Sí, Padre, ¿cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo está usted, María Laura? Pues nosotros muy felices de escucharlo con esa sabiduría que Dios le dio tan hermosa. Que Dios me lo bendiga desde aquí de Miami. Lo amamos, Padre. Gracias, gracias. Adelante, por favor. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿Las imágenes de los ángeles se pueden bautizar por un sacerdote? ¿Se usa eso o no en las casas, por ejemplo, que uno tenga ángeles en imágenes y que un sacerdote los venga a bautizar con un nombre? ¿Eso se usa o no se usa, Padre? Pues realmente no se usa. Bautizar a las personas sí, pero a los ángeles no. Usted le puede dar un nombre a su ángel de la guarda o puede darle un nombre a los ángeles que usted siente que le están protegiendo. Pero cuando hablamos de bautismo estamos hablando realmente acerca de la sumersión de una persona que quiere un cambio de vida, y si es una criatura que no tiene sentido común todavía, los padres y los padrinos son los que toman esa responsabilidad de ayudar a la criatura a través de sus ejemplos y sus enseñanzas, de conocer a Cristo Jesús y de someterse a las enseñanzas de Jesús. Entonces el bautismo realmente es eso, es el cambio de vida, es el dejar el pecado para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. No tendría sentido decir que vamos a bautizar una imagen de un ángel, como tampoco tiene sentido decir vamos a bautizar un barco. No tiene sentido, es decir, se usa, pero desde el punto de vista teológico no tiene sentido, porque el bautismo es sumersión de nuevo a la vida en Dios, es dejar a un lado la vida apartada de Dios para comenzar una vida nueva. Se pueden bendecir las imágenes, es decir, eso sí, cuando hablamos de bendecir estamos hablando de consagrárselas al Señor, de entregárselas al Señor, de reconocer que a través de esas figuras, de esas imágenes, esas figuras representan o apuntan hacia el único que tiene poder para cambiar nuestras vidas, que es el Señor Jesús. Muchísimas gracias por su llamada, le agradezco muchísimo estos momentos. Un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, en Marcos 9, del 38 al 40, Jesús les dice a sus discípulos que quien no está en contra de nosotros, está con nosotros, en el contexto de que había alguien ajeno a ellos expulsando demonios. Sin embargo, en Mateo 7, del 22 al 23, Jesús menciona que en el día del juicio final, habrá algunos que le dirán que han expulsado demonios en su nombre, pero que finalmente serán lanzados al fuego eterno. Veo una aparente contradicción entre ambos textos. ¿Cómo debo interpretarlos? Héctor Estrada, Guatemala. Héctor, gracias de todo corazón a ti y a todos ustedes que están haciendo tantas preguntas sobre la Biblia. Bendito sea el Señor. Gracias de todo corazón, porque al fin y al cabo, pues ese es el propósito principal de este programa. No es el propósito exclusivo, pero es el propósito principal de que nosotros podamos empaparnos más del conocimiento de la Santa Biblia, como le enseña la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Jesús, y de esa forma pues podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sí es cierto, cuánta gente no se va de un lado para otro y se va tras doctrinas que no son correctas. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente conocimiento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos? Capítulo 9, versículos 39 en adelante. Dice que los discípulos de Jesús se quejaron ante Jesús y le dijeron, Maestro,
hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no andaba con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo más probable es que esa persona escuchó a Jesús, oyó la palabra de Dios y se emocionó tanto que él comenzó a proclamar lo que él había escuchado. Y fíjense que cuando uno proclama la palabra de Dios, cuando uno habla en el nombre del Señor, milagros ocurren. Cosas maravillosas comienzan a suceder. ¿Por qué? Porque a través de la prédica de la palabra de Dios podemos tener un encuentro transformador en Cristo Jesús, un encuentro que nos cambia para siempre, nos hace mejores personas de lo que éramos antes de escuchar esa prédica. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? No lo paren, porque si no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Eso sucedía en aquellos entonces. Los discípulos de Jesús se quejaban porque aquel estaba predicando lo que había escuchado y porque estaba haciendo milagros en el nombre del Señor. Pero no sucede lo mismo hoy día, hermanos, con tantas iglesias que predican la palabra de Dios, tantas iglesias no católicas que predican la palabra de Dios y tantas iglesias que el mismo Señor utiliza para hacer milagros. Yo creo que algo maravilloso Dios nos está diciendo a través de todo esto, que tal vez nosotros deberíamos de predicar un poco más como católicos, que tal vez nosotros como católicos cristianos deberíamos de tomar en serio, más en serio, nuestra relación con Jesucristo y lo que Él nos dice. Vayan y enséñenle al mundo todo lo que ustedes han aprendido. Tal vez la razón por la cual hayan tantas iglesias evangélicas, protestantes, es porque nosotros no estamos evangelizando como pudiéramos o debiéramos, hermano. Yo recuerdo que una vez yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que supuestamente tenía visiones de la Virgen María. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Cómo es eso posible que la Virgen María se está apareciendo en tantos lugares en estos momentos? Y ella me dijo algo que me dejó pensando. ¿Sabe por qué? Porque la Virgen está haciendo lo que los católicos no estamos haciendo, que es evangelizar. Algo que pensar, hermanos, algo que pensar. En lo que se refiere a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, y si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que ustedes la abrieran, Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21, en que Jesús dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No bastará. No bastará con que ustedes hayan ido a misa regularmente, no bastará con que ustedes hayan rezado el rosario de vez en cuando, no bastará con que hayan hecho obras buenas, no bastará. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre Dios. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Y fíjense que no hay contradicción con el primer pasaje que leímos anteriormente. Lo que Jesús está diciendo es que si vamos a ser cristianos, hermanas y hermanos, tenemos que ser cristianos de pura cepa. No a medias, no de vez en cuando, no cuando a mí me dé el deseo de hacerlo o de serlo, sino que siempre y en todo momento. Entonces es importante o ser de Cristo o ser del mundo, o estar con Jesús o estar con Satanás. Y el Señor lo dice, o conmigo, todo, o sin mí, todo, porque los tibios los expulso de mi boca. Vamos a pedir al Señor en esta Santa Cuaresma que nos ayude para que realmente lo más importante sea Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, hemos recibido muchísimas llamadas por teléfono, muchísimas gracias. Emilia Espina de New Jersey ha escrito, y por cierto, este fin de semana voy a estar en Newark, en New Jersey. Así que para más información pueden ir a la página web de mensaje1.com y ahí van a averiguar exactamente dónde este servidor va a estar predicando la palabra de Dios este fin de semana. Luis Cruz, y vamos a estar respondiendo a sus preguntas en los próximos programas de Dallas, Texas. También Anónimo de California, también Ángela Ochoa de Madera, California, también Iván Espinal de Estados Unidos, de Maryland creo que es, Elba Estrado de Providence, Virginia, creo que es, sí, Luis de New York,
Irene Figueroa de Garland, Texas, Martín de Fresno, California, María de New York, muchísimas gracias a todos ustedes, Ángel de Nicaragua, Managua, Dios te bendiga, Lucy Colón de Massachusetts, Rosa Medina de Río Alto, California, Dinora Núñez, mi prima lo más probable de New Jersey, María Holguín de Oklahoma, Luz María Castillo de New York, Patricia González de Luisiana, Marcelo Armaniño de Córdoba, Argentina, Gloria Pérez de North Hollywood, California, Freddy Rodríguez de Long Island, de New York, Marisela de California, Moraima de Miami, Berta Cortés de Los Ángeles y Filemón Rodríguez de New York. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga en abundancia y en los próximos programas estaremos Dios mediante compartiendo con ustedes lo que nuestros hermanos están pidiendo. Y también tengo esta pregunta de Jesús Llanes de Venezuela y él pregunta que si es pecado envolverse en juegos de azar, es decir, jugar póker, jugar cartas, etc. Mi recomendación es que no lo haga, porque he visto demasiada gente hundiéndose hasta la propia miseria y empeñándolo todo y perdiéndolo todo. La iglesia no tiene una regulación estricta sobre eso, pero sí pide que sí se hace, que sea con muchísima moderación y con muchísima responsabilidad, porque divertirse un rato puede ser algo muy sano, pero también puede traer graves consecuencias. También María Guzmán de Richmond, California, dice que su hermana de sangre murió y no pudo recibir la absolución de parte del sacerdote porque estaba divorciada. Cuánto lo siento, María, cuánto lo siento. No sé cuáles fueron las circunstancias, pero créame que vamos a estar orando por su hermana y por usted también, que el Señor nos bendiga y que el Señor abra las puertas del cielo para que su hermana pueda disfrutar de la gloria eterna. César Núñez, otro primo, dice que ¿qué significa 2 Samuel capítulo 1 versículos 26 y 27? Y lo que significa por encima de todo, que a mí me llama mucho la atención, es que David, que fue después rey de Israel, pues respetó la vida del primer rey de Israel, que fue Saúl. Y no solamente eso, sino que dijo algo muy importante: al ungido no se le puede hacer daño. Y desafortunadamente hoy día, pues los ungidos, que somos los sacerdotes, a veces nos critican y nos critican en formas bien lastimosas, sin darse cuenta muchas veces del daño que eso puede ocurrir, no solamente al mismo sacerdote, pero también a la comunidad y sí al mundo entero. Hermanas y hermanos, les invitamos para que ustedes sigan apoyando esta obra de EWTN con sus oraciones y también con sus aportaciones económicas. Necesitamos de todos ustedes para seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Y quiero recordarles que este próximo octubre, con el favor de Dios, vamos a tener un preciosísimo, poderosísimo, maravilloso peregrinaje a Tierra Santa y a Grecia. Y yo voy a estar con ustedes, Dios mediante, así que para más información comuníquense con las oficinas de mensaje y esperamos vernos allá. Que el Señor los bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, Dios mediante.